Feliz domingo, gente bonita, gente bonita. Ustedes no se imaginan la emoción que me da conectarme con ustedes. Es una emoción grandísima y hoy con un tema fantástico que se los voy a presentar a continuación. Vamos a ver cuál es ese tema. En el día de hoy lo voy a ir buscando por aquí y aquí lo tenemos. Domingo de Live con María José con Perdí mi identidad con Verónica Aguilar. ¿Qué tema? Muchas veces hemos perdido nuestra identidad y no sabemos por qué. Y hoy vamos a aclarar esto, cómo que se pierde la identidad. La gente me decía que cómo se hacía porque la gente perdía la identidad y de qué manera. Y muchas veces nuestro estado de ánimo, las circunstancias de la vida nos hacen caminar en actitudes inasertivas en donde perdemos nuestra identidad. Saludos a Mariana Guarecuco, tenemos a Yamile Pérez y tenemos a Salazar, tenemos a tanta gente bonita. Vamos a ver esta gente bonita de dónde se conecta. Mientras yo voy haciendo esta introducción y mientras espero aquí a Verónica Aguilar, una máster en la programación neurolingüística. Tremendo alcance esa invitada, ya la hemos tenido en varias oportunidades. En Perdí mi identidad vamos a trabajar temas tan importantes para saber qué es la identidad, de qué manera se forma la identidad, cuáles los valores que hay en la identidad, de qué manera hay vínculos entre la identidad y lo que es nuestra personalidad, por qué ocurren cambios en la personalidad y de qué manera existen áreas de la vida que también están involucradas en este cambio de la personalidad. Tenemos también reconocer quién eres y qué es lo que tú quieres. También vamos a ver de qué manera se pierde la identidad y cómo podemos rescatar la identidad. Tenemos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live. Tenemos a nuestra invitada. Le voy a robar unos minutitos más mientras voy copiando aquí el tema. Tenemos a María José. Saludos. Tenemos a Marisela. Gente tan linda. ¿De dónde se conecta? Vamos a ver de dónde se conectan. Aquí Verónica está desde Colombia y yo estoy aquí desde Portugal. Vamos a ver de dónde se conecta esta gente bonita mientras voy copiando aquí el tema del día de hoy. Perdí mi identidad. Ok, vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita, que quisieran saber en el encuentro de hoy, cuáles son las dudas. Mi identidad. Ok, vamos a ver. Aquí ya estamos poco a poco. Voy a colocar aquí. Aquí tenemos a María José, que ella está desde México. Ok. Fíjense qué bonito cuando vemos que estas cadenas de plataformas nos hacen conectarnos con muchísimas partes del mundo, cómo la información se puede divulgar y la importancia que nosotros tenemos, por lo menos en el caso mío. Hay tantas personas que brindan contenidos de tanto valor que es importante nosotros compartir esta información, estas personas que lo transmiten, porque la escala de, por lo menos en mi caso, en el caso de Verónica, nosotros buscamos es apoyar a las personas con estos encuentros especiales. Por tanto, recuerden compartir estos temas de gran interés y nuestros contactos para que la gente se pueda conectar. Tenemos a Yamile de la maravillosa Venezuela, tierra amada, donde nací. Y bueno, aquí le voy a dar la apertura a Verónica para que comencemos con este tema maravilloso. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a buscar aquí a Verónica Aguilar. Ok, vamos a ver aquí a Verónica. Ok. Ordinario, de quien vamos a aprender muchísimo en el día de hoy. Así que vamos a estar pendientes, vamos a buscar, yo lo voy a buscar también mi lapicito, como siempre, porque esta mujer deja muchas cosas para escribir. Muy te sientes, bien, ¿y tú cómo has estado? Bueno, yo muy bien, y hoy voy a ver si perdí o no perdí mi identidad. ¿Será que la perdí? Pues la gente decía, ¿cómo es esto que tú pierdes la identidad? Que no tienes tu nombre, no tienes, y yo digo, no, pero tenemos que ver qué nos dice Verónica. Fíjate, una mujer que tiene un alcance maravilloso, se lo dije a la gente, en la programación neurolingüística. Y fíjate que hay mucha gente que tiene a veces dudas de esto que se llama la programación neurolingüística. Y fíjate el impacto que puede tener.
¿De qué manera es el apoyo de Verónica en el caso de la programación neurolingüística? Para que la gente más o menos tenga una Bueno, idea. María José, cuando estamos hablando de programación neurolingüística, estamos hablando de aprovechar todas las herramientas que tenemos con nuestro cerebro para poderlas utilizar a nuestro favor, ¿cierto? Que tenemos un cerebro maravilloso donde podemos aprovecharlo al máximo y por medio de diferentes herramientas eh, poder hablar de distintos temas, porque no solamente es pérdida de identidad, sino de muchos temas que abarca la programación neurolingüística y hoy vamos a hablar un poquito también acerca de esto con este maravilloso tema. Ok, fíjate que en este tema hay que manejar muchos conceptos, pues, y muy propios de la programación neurolingüística, que es identidad, que es tu manera de pensar, tus conductas, tu manera de actuar en situaciones, y sobre todo manejar del concepto de identidad con personalidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces vemos que al hablar de identidad nos hablamos también que la identidad está fortalecida por una cantidad de valores. Y cuando hablo de valores puede ser la paz, el amor, la amistad, el compartir y todo esto. Y estos valores propios hacen creencias en las personas. Son creencias muy intrínsecas en cada quien. Y, por ejemplo, van también yo diría, desde la familia, pues van instaurándose poco a poco diferentes creencias que determinan al final tu manera de actuar. Muchas veces se dice, ¿no? Y sobre todo en mi tierra se decía mucho que tú eres lo que te enseñaron en tu casa, ¿no? Y uno puede hacer que tener patrones así, pero también lo puede cambiar con la programación neurolingüística. Ahora, tú podrías explicarnos un poco más qué es la Bueno, identidad tú en las misma lo personas. estabas diciendo, estábamos hablando de, como de identidad y personalidad también en este caso. Y básicamente cuando hablamos de identidad estamos hablando de la búsqueda del yo, ¿cierto? Y la identidad o ese yo va a estar constituido por un grupo de, o por un conjunto como tal de características propias de cada persona en este caso, que le va a permitir reconocerse a sí misma como un individuo diferente a los demás, ¿cierto? Aquí la identidad personal tiene como un concepto donde cada individuo tiene de sí mismo, o qué opino yo de sí misma en este caso, y se va a construir de acuerdo a lo que cada persona percibe, sabe o tiene en su conciencia que cree que es, y lo hace distinto del resto de las personas. Exactamente. Fíjate que aquí hay una confusión en estos términos, ¿no? Pero antes de eso voy a hacer unos saluditos aquí a las personas, a Klaus, tenemos a Claudia Janet, tenemos a Pernic, tenemos a Melín, tenemos a tanta gente bonita aquí conectada, mandándote manitas, mandándote corazoncitos. Ay Verónica, ¿qué les va a dejar esta gente bonita? Fíjate que hay algo tan importante que nosotros tenemos que manejar en este contexto de la identidad, ¿no? Es que nosotros tenemos un patrón particular de actuar, ¿no? Y que nosotros muchas veces nos ajustamos al contexto, a las personas, e inclusive, por ejemplo, tú vives allí en Colombia, tienes unas costumbres, ¿verdad? Y de repente vienes para acá, donde yo vivo, en Portugal, y tienes que ajustarte a algunas cosas. Pero ¿qué pasa con esto de ajustarte? Mucha gente, por ajustarse, pierde sus raíces. Y esto es lo que llamamos perdí la identidad. Ahora, cuando yo tengo la interacción con las personas, agarro las costumbres, tomo cuáles son sus pasiones, sus intereses, se va formando una identidad para yo, por lo menos, adaptarme a esa situación de vida, más no voy a perder mis raíces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se va formando la identidad? ¿De qué manera podemos medir que nosotros estamos formando una identidad o tenemos una identidad particular? ¿Existe algún instrumento, existe alguna Bueno, forma de normalmente nosotros poderlo ver? la identidad se construye por los distintos conceptos interactivos que nosotros tenemos, los conceptos situacionales, sociohistóricos, culturales, como tú lo estabas diciendo también, en los que nos movemos a diario, ¿cierto? Puede que nacemos en un sitio, nos vamos a vivir a otro sitio y tenemos que acomodarnos a esas nuevas culturas, a esas nuevas cosas que se presentan en este caso. O si he trabajado toda la vida en un solo trabajo y me voy a retirar y me voy a ir para otro trabajo, también debo de hacer como una especie de adaptación en este caso, ¿cierto? Entonces,
Es un tema que va a corresponder a nuestro interior, pues no solamente a nuestro interior en este caso, sino también a la interacción que tenemos con el entorno, con las otras personas, ¿listo? La construcción de la identidad no va a devenir de una realidad subjetiva, sino de una realidad social también, porque una cosa es lo que yo tengo en mi interior y otra cosa también es lo que vivo en el exterior, en este caso. Y sí tenemos, pues hay muchas herramientas también para establecer la identidad. Hay test que nos pueden ayudar. La simple visita a un especialista, a un psicólogo, PNL, ¿cierto? Este también nos ayuda mucho a descubrir nuestra propia identidad. Ok, fíjate, aquí tenemos un comentario de Francis Bolívar que nos dice que la identidad social es algo importante, ¿no? Y fíjate que tiene mucha lógica con lo que tú nos estás diciendo. Esta parte de que nosotros nos vamos formando también por la interacción social y la demanda social. ¿Qué ocurre? Claro, hay unos comportamientos bien particulares que vienen de casa, que yo las voy determinando, pero mi situación de contexto social me hace modificarlo. El cambio de un lugar a otro lugar, mi identidad puede cambiar un poco, más yo tengo que sentir, bueno, yo soy Verónica, yo soy María José, pero hago unos reajustes, porque yo no, en un ambiente de trabajo donde tengo una reunión no va a ser igual que esté en una reunión con amigas, mi identidad puede cambiar, ¿ok? Ahora, el comportamiento también de las personas, la constancia, lo que es la decisión, el quererse uno propio, el valorar la connotación de que cada persona tiene una vida y que cada persona es diferente. ¿Cómo es eso de que la relación, en la importancia que tienen los valores con la identidad? ¿Cuál es la correspondencia de estos dos? Bueno, básicamente aquí la identidad va a ser considerada como una especie de fenómeno subjetivo, se podría decir así, de elaboración personal, como les decía, que se va a construir de una u otra manera simbólicamente en la interacción con las otras personas, ¿cierto? La identidad personal, la identidad social, como decía ahorita nuestra participante, va ligada también a un sentido de pertenencia a esos diferentes grupos socioculturales, ¿cierto? Con los que estamos conviviendo, con los que estamos compartiendo. Obviamente aquí la gran mayoría de veces son características en común, ¿cierto? Entonces, muchas veces la formación de la identidad con esos valores va a depender de la cultura, del periodo histórico en el que se está viviendo, ¿cierto? En el entorno en que se está moviendo y se transmiten esos valores, una forma de actuar, una forma de pensar, ¿cierto? Cada país tiene sus reglas, sus valores, sus leyes, cada cultura las tiene, entonces esto va a estar limitado por la nacionalidad, por la religión, por el sexo, por la raza, por el idioma, por la etnia. Bueno, fíjate lo que nos has dicho. Hay algo importante, ajustarte al contexto de vida y ajustarte a la situación que estás viviendo, sin perder el parámetro de quién soy. Porque hay una cosa es ajustarme, pero no voy a perder quién soy. Yo voy a ajustar situaciones de mi identidad. Por ejemplo, yo soy una persona ya adulta, pero si estoy en un contexto de estar conviviendo con niños, mi identidad va a manejarse de otra manera. E igualmente, es tan difícil, por ejemplo, en este tema del éxodo o el éxodo migratorio, ¿no? Cuando las personas dicen que pierden la identidad. Pero ¿qué pasa si hablamos de que ajustamos nuestra identidad a parámetros de país? Porque ese es un punto que tú has tocado que me llama mucho la atención. Estar, por ejemplo, en mi zona, por llamarlo así, de confort, no es tanto la zona de confort, la zona que conozco. Tú naciste en Colombia, yo nací en Venezuela y sabemos cómo son las costumbres, sabemos cómo es el deambular día a día, pero nosotros al cambiarnos, por lo menos en el caso mío de cambiarme de América a Europa, es un cambio radical donde yo ajusto mi identidad, mas no la pierdo como tal. Cuando la pierdo es cuando definitivamente salí del norte de mis preámbulos, ¿no? Saludos aquí a Alejandra So, tenemos a Jailer. Y ahora te pregunto algo, en la vida diaria, las personas establecen vínculos, diferentes vínculos. Cuando hablo de vínculos,
son, por ejemplo, vínculos entre amigos, tenemos un vínculo entre nuestra pareja, tenemos vínculos con nuestros padres y tenemos vínculos en el trabajo. Todos estos vínculos, si nos vemos, son diferentes. Pues yo con mis amigos soy más relajada, con mi pareja soy muy pasional, soy otro tipo de cosas, con un vínculo con un hijo es diferente y en el trabajo, por supuesto, es más diferente, ¿no? Yo tengo que mostrar, yo diría que nosotros vamos poniendo máscaras y vamos poniendo máscaras porque son diferentes contextos, ¿no? Yo no puedo ponerme con mi pareja con la misma máscara que tengo con mi jefe, porque mi jefe soy un poco más seria, ¿no? Dependiendo también de la situación. Ahora, ¿cómo podrías explicarnos la vinculación o los cambios de identidad, por lo menos entre los amigos? ¿Cómo sería la identidad entre los amigos? ¿Cómo Bueno, debe ser? pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Porque básicamente cuando tenemos la identidad con nuestros amigos o con nuestro entorno como tal, hablamos de grupos de personas, ¿cierto? Que nos vamos a suscribir de una forma voluntaria o de una forma involuntaria y que vamos a compartir una serie de valores, se podría decir así como también una historia en común, ¿cierto? Entonces aquí pueden entrar los amigos, puede entrar la familia, puede entrar grupos religiosos, grupos políticos, ¿cierto? Aquí vamos a tener las tradiciones y las costumbres que tenemos cada uno, en este caso, lo que se va a compartir como prácticas sociales, rituales, todas provenientes de un contexto, de una historia que cada uno tiene en estos momentos, de conocimientos que cada uno tiene o de fundamentos heredados, que también es algo muy importante, lo que tú decías ahorita de cómo crecimos, qué valores y qué cosas formaron nuestras familias en este caso para ayudarnos a identificar como tal esa identidad en este caso, ¿cierto? La experiencia que hemos tenido es un factor muy fundamental en esa construcción personal para poder hacer una interacción con las demás personas, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas nos puede ayudar a mirar nuestra identidad con los demás, a tener una conducta con los demás. Tú también lo decías ahora, no siempre vamos a tener la misma identidad frente a todo, frente al trabajo, frente a los amigos, frente a la familia, pero si hay una esencia que es única, que es la que nos distingue a cada uno de los otros. Ok, ahora hay algo importante. Por ejemplo, el vínculo entre los amigos yo pienso que es un poco más flexible, donde cada quien da su parte y pueden haber de repente, vamos a llamarlo situaciones de diferencias, por lo menos en alguna que otra cosa, pero es mucho más flexible. Ahora, cuando hablamos del vínculo de pareja, hay una conexión no solamente en la parte de un sentimiento, pues del amor o de la empatía, sino también hay un vínculo de donde dos personas se tienen que comprometer en algo, por ejemplo, en ayudarse, se tienen que comprometer en muchas cosas. ¿Cómo sería esta identidad con un vínculo de Bueno, pareja? la identidad con vínculo de pareja también radica mucho en las creencias y en las razones de cada quien, cómo piensa, cómo fue su crianza, cómo fue su entorno de pronto también con otras parejas, porque eso también se construye de otras parejas, ¿cierto? Entonces, si fueron relaciones que no fueron adecuadas antes de esta, puede traer también como consecuencias en esa identidad, pero si por el contrario han sido relaciones buenas que simplemente por algún motivo no funcionaron, puede que muy posiblemente en esta nueva relación las cosas sean diferentes, ¿cierto? Como te digo, cuando hay pues o se van a juntar dos identidades, dos personalidades, cada uno viene con sus propias programaciones que deben empezar, obviamente, a mirar y cosas que se pueden negociar para que la relación funcione mucho mejor. Bueno, fíjate que eso a mí me llama mucho la atención, sobre todo a nivel terapéutico, cuando nosotros hablamos con una persona que va a empezar o va a iniciar una relación de pareja y va llegando esto que has mencionado varias veces, que es lo que se llaman las creencias. Entonces, por ejemplo, tienen el hábito de repente hablar de su expareja o tienen el hábito de que es que Juan hacía esto, es que tal persona, y en la pérdida de identidad, en los patrones de conducta, van a ser
asertivos y muchas veces van a ser inasertivos dependiendo de cómo tú quieres manejar la situación. Porque si yo estoy con una pareja y estoy repitiéndole a cada rato que Juan hacía esto, esta persona va a decir, bueno, Juan está allí y yo estoy aquí, entonces vamos a hacer un cambio y esta persona tiene que ajustarse. Entonces hay que darse cuenta de este contexto, cómo el cambio de identidad en un patrón puede ser asertivo o no puede ser asertivo. Y eso depende de lo que tú veas y que te enriquece. Porque, por ejemplo, si yo voy con este diálogo constantemente, pierdo la relación, definitivamente. Porque él va a decir, ve y busca a Juan, ¿no? Ahora, en el patrón de tener el vínculo como padre o como madre, ¿cómo sería este vínculo a nivel de El identidad? vínculo de identidad de papá y mamá creo que es el más importante de todos porque finalmente con ellos o ellos son las primeras imágenes que un niño tiene para empezar a descubrir su identidad, ¿cierto? Entonces, recordemos que los niños aprenden de las cosas que hacen los adultos y en este caso los dos más importantes o más implicados son papá y mamá. Y y si por algún motivo no hay una familia que sea funcional, aquí el niño puede tener problemas grandes como tal de identidad. Entonces, dependiendo del apoyo, dependiendo del sistema cultural, del sistema de creencias con que este niño sea eh, criado, se podría decir así, va a influir mucho la identidad, ¿cierto? La confianza también que se le tenga a los padres, ¿sí? Porque esa relación de personalidad o de identidad con padres, hay personas que confían más en alguien de afuera que en los propios padres, entonces ahí también juega un papel importante esta identidad. Ok, y ahora fíjate en este ambiente del trabajo, en el ambiente de trabajo, que es una connotación de mucho que va a pasar, de muchas expectativas de que cómo serán, y de repente yo mantengo mi identidad, pero me tengo que dar cuenta que de repente hay patrones de conducta en las personas que están allí que yo tengo que ajustar. De repente, bueno, no sé, por poner un ejemplo, el jefe es muy estresante, muy explosivo, mi identidad no puede ser una persona que se esté riendo, o puedo presentar un esquema de un comportamiento muy suave cuando tengo que ser como más atenta a lo que él diga y no caer en discusiones. En este vínculo con el trabajo, ¿cómo se maneja la identidad? ¿De qué manera tiene que ver la identidad? Porque hay algo que yo he entendido del trabajo es, yo voy al trabajo para conseguir un objetivo, ¿no? El objetivo X. Mi identidad tiene que estar fortalecida a conseguir ese objetivo, pero mi identidad también está condicionada a que para yo conseguir ese objetivo tengo que acondicionarme y sentirme bien, pues. ¿Cómo hago yo para conseguir un vínculo asertivo en mi identidad con el trabajo? Es importante evitar cambiar, como te decía, la esencia que todo ser humano tiene. Como al principio les dije, la identidad es la búsqueda del yo, de quién soy yo, de cómo me comporto frente a diferentes cosas y diferentes situaciones. Entonces, es simplemente buscar acomodarnos a esas situaciones que la vida simplemente nos está presentando a nivel laboral, que algunas veces puede que no sean tan agradables, puede que no sean tan buenas, pero dependiendo de cómo yo las visualice y de la capacidad que tenga, porque aquí juega un papel muy importante la capacidad que yo tenga de resolver un problema, de resolver una situación que se está presentando, pues va a ser mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces, mientras más auténticos seamos, va a ser mucho más fácil adaptarnos a cualquier cambio en el entorno laboral. Fíjate que yo, imagínate que nosotros tuviésemos aquí en la mano una plastilina, una bola de plastilina y fuera nuestra identidad. En cualquier contexto, la plastilina sigue siendo plastilina, que es lo que yo quiero que la gente lo vea en un esquema más concreto. La plastilina sigue siendo plastilina, que es tu identidad, pero tú modelas a ajustarte a algunas situaciones, ¿no? Es decir, no pierdo la plastilina, que es mi identidad, pero sí la ajusto. Ahora, vemos que mucha gente pierde también la identidad por el bendita palabra ego, la vanidad, el
querer estar por encima, un escalón, la competitividad, la falta de valoración muchas veces en lo que yo hago o lo que hace el otro, y nos hace perder nuestra personalidad totalmente, en darnos cuenta que somos autoritarios, de que la identidad se perdió, porque yo voy a ponerme en tono exigente, mente cerrada, porque yo tengo que ser el jefe que así consiga los objetivos. ¿Qué factores crees tú que pueden hacernos perder la identidad Bueno, definitivamente? pueden ser muchos factores realmente, pueden haber cambios inesperados, por ejemplo, cuando una persona empieza a atravesar por cambios de situaciones que no estaba esperando, por ejemplo, en un proceso de duelo, ¿cierto? Cuando tiene una pérdida significativa, sea de alguno de los padres, de un hijo, cuando pierde el empleo, cuando decide irse o mudarse a otro país o a otra ciudad. Entonces, a veces son cambios bruscos que se presentan en la vida de una persona que eso puede ayudarles a perder la identidad. La etapa de la adolescencia también juega un papel muy importante aquí. Los adolescentes son supremamente propensos a que se presenten crisis en ellos de identidad porque son chicos que están experimentando cambios físicos, psicológicos, mentales, y es enfrentarse a, estoy dejando de ser un niño, o soy un niño o soy un adulto, pero no puedo ser la mitad, ¿cierto? Eso porque muchas veces les ocurre a los adolescentes, entonces por eso básicamente empiezan a perder esa identidad y empiezan también a descubrirla, apoyándose de otro grupo de amigos o de adolescentes en este caso. Algo muy importante también que ayuda en esta pérdida de identidad es no conocerse bien a sí mismo. Si uno no se conoce bien a uno mismo, cuando no se tienen claros cuáles son los valores personales, cuando ocurren situaciones inesperadas, por ejemplo, a la hora de tener que tomar decisiones importantes, nos damos cuenta muchas veces que no nos conocemos a nosotros mismos y que estamos actuando como si no estuviéramos pensando bien las cosas, ¿cierto? Entonces desconocemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es muy importante tener presente nuestros valores personales en este caso y a partir de estos valores poder tener o tomar decisiones con mayor claridad. Sí, hay algo que me llama la atención. Bueno, antes que todo voy a hacer aquí unos saluditos a Andreina, a un papá todoterreno, saludos a esa gente bonita, a Nati Álvarez. Y bueno, hay algo importante, no perder nuestro norte. Yo pienso que cuando uno pierde el norte, pierde la identidad. Y yo soy una persona que soy muy, diría yo, muy decidida, ¿no? ¿En qué sentido? Mi identidad puede modelarse, mas no va a cambiarse. Porque ¿en qué pasa con este tipo de esquema que estoy planteando es el siguiente? Nosotros tenemos que estar claros de una cosa, aquí está la situación o el ambiente particular y yo tengo que darme cuenta que si yo estoy entre amigos y me duelen los pies, por decirte algo, yo no voy a cambiar mi identidad a bailar si me siento mal. Yo voy a ajustarme, que de repente muevo una parte de mi cuerpo y no muevo los pies. Es igual como hacemos en el trabajo. Hay unas decisiones que tomar, yo no estoy de acuerdo con las situaciones, manejo el esquema de que apoyo lo que ellos dicen, más me quedo con el mío, pero digo siempre, dígame qué es lo que vamos a hacer para yo empatizar con este tipo de ajuste. Hay algo importante que tenemos que tomar en consideración, que es lo que hablaba Verónica, que es la parte de la madurez a la toma de decisiones. Nosotros tenemos que ser bien maduros para no perder la identidad. ¿Qué pasa? Ajustamos la identidad, mas no la perdemos. Ahora fíjate, hablamos de diferentes entornos y diferentes áreas. Está una área que es un área que es la que yo siempre digo de las personas. La gente piensa en yo como madre, pienso en yo como pareja, pienso yo como empresaria, pienso en yo, pero no pienso en mi área personal y mi área personal es como la más básica. Pues de ahí resumo mi interacción con los amigos, mi interacción con... Y muchas veces decimos, no, no, yo no tengo tiempo para estar viendo lo mío. Yo estoy pendiente de como padre o como... Y es algo importante, yo no puedo darle o establecer una identidad fuerte con cada uno de los esquemas si no estoy clara de que mi identidad tiene algunos detalles que modificar. Pues de repente si yo soy muy inflexible, tengo que modificarla. Ahora, ¿por qué estas áreas en particular, la personal, la de pareja, la de trabajo, la de los amigos, son tan manipuladas? ¿Por qué tienen que Bueno, manipular mi identidad? hay algo muy importante
importante que tenemos que tener presente es que la función básicamente de la identidad es tratar de mantener nuestro equilibrio psíquico, pero mediante dos acciones muy importantes. La primera es la valoración positiva de nosotros mismos, ¿cierto? Y la segunda es adaptarnos al entorno al que estamos viviendo. Entonces, muchas veces estas áreas pueden ser manipuladas simplemente porque tenemos una sensación constante de estar perdidos, como si no tuviéramos rumbo, ¿cierto? Nos podemos sentir solos, nos podemos sentir vacíos, y cuando hablo de soledad y de vacío, hablo más de vacío existencial que de soledad de personas a nuestro alrededor, ¿cierto? Cuando hay dificultad para tomar decisiones, sabiendo que qué es lo que queremos realmente, ¿cierto? Cuando estamos pasando por procesos de ansiedad, cuando desconocemos cómo solucionar un problema, ya que estos métodos anteriores no han sido eficaces para solucionar alguna situación, cuando hay, por ejemplo, una inestabilidad emocional, que no nos estamos sintiendo bien, o cuando definitivamente decimos, yo no estoy preparado para los cambios que se están comenzando a tener. Entonces, todos estos factores pueden causar como tal o pueden manipular como tal esas áreas. Bueno, fíjate que hay algo necesario que nosotros tenemos que tomar en consideración. Vamos a poner el caso que yo pierdo algo en las áreas de mi vida. Y vamos a poner el caso que yo pierdo la relación de pareja. ¿Qué pasa con mi identidad en ese momento? Porque yo tengo que hacer, yo puedo hacer unos reajustes, mas yo mi personalidad, mi identidad, no la puedo cambiar. ¿Qué pasa? Yo tengo que darme cuenta que de repente me faltaron más espacios conmigo mismo. Tengo que darme cuenta de que de repente mi situación presentada hacia los demás no, de repente no era la más apropiada y tengo que hacer ajustes, ¿no? Ahora saludos a Ana, a Cuachi, tenemos a Majo, y aquí hay una personita, no sé si por favor nos dicen si nos están escuchando bien, porque había una persona que decía que se escuchaba mal. Yo te escucho muy bien, Verónica, no sé cómo me Escuchando escuchas. perfecto. Ok, fíjate entonces aquí nosotros si vamos a internalizar el concepto de identidad, hablando de identidad, que es tocar una parte interna de nosotros. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me presento hacia el mundo? Que en ese estudio como tal, tan profundo de nosotros, de nuestras costumbres, de nuestra forma de actuar y de todo, porque fíjate que cuando nosotros vamos, yo te voy a poner un escenario aquí para que más o menos tú lo veas. Yo voy a una reunión de trabajo, ¿no? Aquí todo el mundo se conoce, pero cuando tú empiezas a ser una persona en tercer plano, es decir, yo veo a los demás, no estoy ahí metida, y yo empiezo a verme también a mí, yo empiezo a verme y veo que hay una identidad diferente en cada persona, pero todas engranan cuando ninguna pierde la flexibilidad de su manera de ser. Si yo no tengo un hábito, yo no tengo por qué adquirirlo porque los demás lo hacen. ¿Por qué? Porque hago este plan, porque nosotros perdemos nuestra identidad en el sentido de que nos solapamos en la manipulación del contexto, más perdemos lo que nos queremos o lo que nosotros somos. Entonces, en este estudio tan profundo interno de nosotros, hablamos de los intereses, hablamos de la pasión, hablamos de los hobbies que tienen las personas y todo ese compendio que me hace feliz. Ahora, ¿cómo reconocer qué quieres, con quién eres? Ok, básicamente, ¿Qué quieres, con cuando quién nosotros eres? logramos acomodar ese autoconcepto, o sea, ese concepto de sí mismos que cada uno tenemos en los diferentes roles sociales, obviamente vamos a conseguir realizar muchísimas más cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos sentir o experimentar un sentimiento íntimo de identidad de nosotros mismos, al interiorizar nuestra progresión continua como nuestra infancia superada, nuestro presente realizado, lo que podemos alcanzar en nuestro futuro también, ¿cierto? La búsqueda de la identidad es algo que dura toda la vida. Esto no es solamente desde que somos niños o adolescentes, se empieza desde la niñez, ¿cierto? Y la identidad personal se va como a hundir sus raíces en cada época que se está viviendo, ¿cierto? Donde se está buscando cómo soy o
yo qué soy en este caso, para poderse convertir o ser un adulto también proactivo, donde puede realizar todos sus sueños y sus metas de una manera muchísimo más fácil. Mientras más tengamos un autoconocimiento, mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a saber cómo vamos a responder frente a diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y fíjate que las etapas de vida de cada persona tienen una identidad particular. Yo no puedo tener la misma identidad, puedo manejar los mismos valores, pero mi identidad es diferente cuando ya yo soy abuela a cuando ya yo fui una persona soltera. Hay cambios que la misma vida te pide, pero ¿qué pasa? Yo donde me vayan a conocer voy a ser María José, pero con alguna diferencia, con algo de que pueda haberse manejado. Ahora, vemos que hay muchas personas que por lo general tienen baja de autoestima y son inseguras y al mismo tiempo son muy seguidoras, son manipulables y al mismo tiempo tú ves que ellas siempre están esperando que el otro haga para sentir que forman parte de un contexto, de un grupo. Ahora, ¿por qué llegan las personas a esta pérdida de su identidad y qué los hace que lo pierdan? ¿Por qué lo pierdan definitivamente? Cuando estamos o cuando se está perdiendo la identidad es cuando aún cumpliendo con todas las responsabilidades que tenemos en nuestra vida, no sabemos quiénes somos, ¿cierto? Y aparece una sensación de insatisfacción permanente. Entonces yo puedo cumplir con el trabajo, con los hijos, con las tareas de la casa, me ocupo de todo lo que tengo que ocuparme, pero siento que no soy yo, ¿cierto? Siento que no estoy dando lo mejor de mí, siento que estoy haciendo las cosas simplemente por hacerlas, entonces no se hacen las cosas de una manera adecuada. Ok, bueno, gracias a Miriam que nos dijo que sí se estaba escuchando bien. Y fíjate que estas personas que yo considero que tienen baja autoestima, por lo general esta área personal requieren de un manejo de cuáles son los intereses, cuáles son mis hobbies, qué es lo que yo quiero de la vida, y no ser llevaderas de la vida. ¿Cómo es esto de llevaderas de la vida? Ah, yo me voy a ir porque como ellos hacen todo esto, yo lo voy a hacer así. Yo tengo un patrón particular de hacerlo, hay otro patrón, por lo menos, fíjate, yo te voy a poner en parte de mi identidad. Cuando yo estudié, yo he estudiado toda mi vida, si tú ves un cuaderno mío, es un shock. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es escribir frasecitas, a veces hago dibujitos, o pongo algo que me impacta. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, veo que el tema se llama identidad y yo vi un corazón y vi uno roto y vi esto? Yo voy causando, pero fíjate, esa es mi identidad. Así yo me presento al escribir algo. Mi identidad de repente puede ser en una frase decir a alguien, estoy contenta de compartir contigo o me haces muy feliz estar contigo. Entonces, estos son patrones que cada quien tiene que vigilar porque cada quien tiene una personalidad distinta. La identidad tiene que ver de la mano con tu personalidad. Si yo siento que mi personalidad es reacia, si yo siento que mi personalidad es de costarme interactuar con los demás, yo debo recurrir a ver qué es lo que me gustaría hacer y de qué manera yo llegar al tope de poder interactuar. ¿Qué pasa? Hay patrones de inseguridad, hay gente que es más tímida, hay otra gente que no lo es, pero ¿qué incluye eso? Bueno, yo ir ajustándome al grupo a que me conozcan, porque por ejemplo, yo he tenido compañeras que son tímidas y dicen, yo soy tímida, pero al final cuando te das cuenta de tanta interacción, terminan manejándose de una manera perfecta. Ahora, la baja autoestima, la inseguridad, el idealizar a otro, porque ese también es otro contexto. Yo idealizo a Verónica, entonces mi comportamiento es el de Verónica. El perder nuestra esencia, empiezo yo a hacer todo lo que hace Verónica. Esto causa un apego y muchas veces el apego causa inseguridad. Yo quiero ser igual a ella, yo voy a ser un patrón, pero no puede ser. Verónica es Verónica. ¿Cómo recomiendas eh, este cambio de identidad de ser tratado o ser llevado a hacer lo mismo que hace otro? Es decir, ser un seguidor y no tener Bueno, identidad. yo creo que hay varias pautas importantes para esto y lo primero que tenemos que hacer es aprender a desdramatizar como tal el conflicto, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos situaciones conflictivas, estas situaciones conflictivas nos pueden llevar a despertar nuestros peores miedos.
¿cierto? Entonces, en estos momentos críticos, lo más importante es empezar a recurrir a pensamientos positivos o a nuestro propio sentido del humor para ayudarte como a pasar esa mala experiencia, mala situación. Cuando somos proactivos, el ser proactivo también nos va a ayudar, porque a veces hay cosas que se nos van a escapar de nuestro control, pero si no nos paralizamos ante las adversidades, y pensamos que los problemas sí pueden tener solución, pues las cosas van a cambiar diferente, ¿cierto? Van a ser un cambio importante. Tratar de disfrutar el día a día. Si yo disfruto el día a día, no tengo por qué quererme parecer a nadie, ni querer copiar, entre comillas, lo que pueda estar yo pensando de esa persona o queriendo ser como otra persona simplemente. A veces las cosas no salen o los planes no salen como nos lo hemos propuesto, ¿cierto? Pero si recordamos que la vida es una sola y que podemos disfrutar de esas cosas bonitas que la vida tiene para ofrecernos, también va a ser algo muy diferente. Algo también importante es poder establecer nuestras prioridades. Si estamos pasando por un nivel de dificultad importante, un nivel de dificultad personal, ¿cierto? Es importante que nos ocupemos de cuál va a ser nuestra prioridad y cómo vamos a sacar adelante este conflicto. Algo también importante con esto es confiar en nuestra intuición. La intuición es algo que no se aprende, ¿cierto? Que tampoco, pues todos nacemos con algo de intuición, entonces es importante escucharnos a nosotros mismos, escuchar esa voz interna que nos está hablando, poder seguir nuestros instintos. Mientras más espontáneos seamos, va a ser mucho mejor. Vamos a Podemos seguir nuestros impulsos, pero ojalá nuestros impulsos positivos, no nuestros impulsos de baja vibración en este caso, ¿cierto? Cambiar de rutina, plantear nuevos desafíos, esto también nos va a ayudar. Y algo muy importante es aprender a aceptar lo inevitable. Hay cosas y hay situaciones que son irreversibles, pero cuando tomamos conciencia de ellas, vamos a aprender a salir de ese conflicto en este caso. Exactamente, fíjate algo necesario. Bueno, antes que nada, saludos a Rainer, a Mauricio, a Laura, a Alexandra, a Mariana, a María, a toda esta gente bonita que se está conectando. Y hay algo importante que has dicho, que es la parte de conocerte internamente. Yo tengo que saber quién soy, cómo siento, qué es lo que quiero y lo que me interesa saber para poder tener un interés de lo que yo voy a conseguir en la vida. Por ejemplo, yo no soy una persona que sale mucho a lugares y comparto con muchos amigos, pero sí lo hago. No quiere decir que no lo haga, pero esa es parte de mi identidad. Cuando salgo con ellos comparto perfectamente, voy a una reunión de mi trabajo, hago diferentes actitudes que no todos tienen que ser el mismo patrón, todo el mundo no se puede adaptar o de repente tienen otro tipo de maneras. Por eso es que siempre digo, tienes que saber cómo eres tú y tienes que estar claro de que si yo voy a ir a un sitio para no sentirme bien y sentir que voy a perder mi identidad, es mejor a veces no ir y ajustarte a que, bueno, iré a otras situaciones en donde yo me sienta también enriquecida, porque también no es padecer la pérdida de la identidad. Ahora, sanar los errores de ser seguidores, manejar tanto ego, por lo menos de ser seguidores y no tener nosotros una personalidad baja autoestima, o tener el bendito ego, la vanidad de que yo soy el mejor y mi identidad se pierde porque yo soy una persona igual que tú o que otra. Nos hemos dado cuenta que en vez de ganar, perdemos. Entonces, ¿cómo podemos rescatar nuestra identidad? Realmente aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, aprendiendo a mirarnos, porque nosotros creemos, por ejemplo, que conocemos mucho a las personas que están muy cerca de nosotros, pero se nos olvida o nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestro propio conocimiento. Entonces, mientras más sepamos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, mientras más nos conozcamos de cómo actuamos pues, de acuerdo a ciertos ámbitos o a ciertas situaciones, va a ser muchísimo más fácil para llevar el día a día, ¿cierto? Y llevar nuestra vida de acuerdo a cada situación que se va presentando. Ok,
¿cómo podríamos hacer nosotros en cuanto a la programación neurolingüística, de hacer una profundización en nosotros mismos por medio de un ejercicio o algo así que nos pudiera ayudar a manejar Bueno, nuestra identidad? acá tengo dos cosas. Tengo un pequeño test que podríamos hacer, que yo creo que todavía tenemos algo de tiempo, y ¿Ok? tengo una tarea que les voy a Entonces dejar tenemos tiempo. también, un ejercicio muy bonito que también les quisiera dejar para que lo practicaran durante toda esta semana. Entonces, si tienen lápiz y papel ¿Ok? por ahí, van a hacer Yo siempre estoy unas preparada. pequeñas preguntas. Eh, que nos van a dar como una especie de mirada a saber qué tipo de personas somos en este caso, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, simplemente tienen que contestar sí o no y ya, ¿listo? Entonces, ¿crees que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que deberías hacer? ¿Pones sí o no? ¿Podrías Sí. repetir la pregunta ¿Crees que que no el la día no escuché? tiene bastantes horas para todas las cosas que deberías hacer? Listo. Ujú. La segunda pregunta, ¿siempre te mueves, caminas o comes con rapidez? La Ujú. tercera pregunta, ¿te sientes impaciente por el ritmo al que se desarrollan los acontecimientos? Cuarta pregunta, ¿te acostumbras a decir, ah, ajá, sí, 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 todo está bien cuando habla una persona, apremiándole inconscientemente para que acabe rápido de decir lo que está diciendo? Ujú. ¿Tienes tendencia, esta es la quinta, a terminar las frases de otras personas? La sexta, ¿te sientes exageradamente irritado o incluso rabioso cuando vas en el carro y se te atraviesa otro carro, ¿cierto? O cuando un carro va adelante de ti y va demasiado despacio. La otra es, ¿te consideras o te da angustia hacer una fila para esperar un turno, por ejemplo, en cualquier sitio? La octava es si te encuentras intolerante frente a otras personas que realizan tareas que pudieran hacerse mucho más rápido. La nueve, te impacientas contigo mismo si te ves obligado a hacer tareas repetitivas constantemente y que son necesarias. Y la última es, eres de las personas que lee a toda prisa o que intenta siempre conseguir resúmenes para terminar muchísimo más rápido la lectura. Entonces, ahora van a contar cuántos sí tuvieron y cuántos no tuvieron. Si tuvieron más sí que no, Yo creo que salí rajada, pero vamos a ver. Ujú. si hay más sí que no, esta persona va a tener una personalidad que se llama de conducta tipo A, ¿cierto? Y que son estas personas que necesitan reafirmarse constantemente a través de logros personales, que solamente quieren alcanzar esa percepción a través del autocontrol, que necesitan urgentemente cosas que los estén moviendo y que se hacen completamente intolerantes al reposo y a la inactividad. Listo. Estas personas normalmente están en constante amenaza sobre su autoestima, ¿cierto?
y siempre tratan como de elegir una rápida acción frente a sus problemas y tienden a tener o a ser muy dominantes también, tienden a ser competitivos, listo. Y mientras que los que tuvieron más no, en este caso, tienen una personalidad muy opuesta a la anterior, ¿cierto? Entonces son personas con un adecuado nivel de autocontrol, eh, tienen una adecuada autoestima y no necesitan estar reafirmándose constantemente, no son tan competitivas, no se irritan con tanta facilidad y toman aquí la vida con mucha más tranquilidad. Por acá alguien nos dice que tuvo la misma cantidad de sí y la misma cantidad de no, y es válido, porque no siempre actuamos entre las mismas situaciones de la misma manera y se pueden tener ambas conductas también, la tipo A y la tipo B. Bueno, fíjate qué interesante, no raspe el test, no raspe el test, pero hay algo importante que yo me he dado cuenta, ¿no? En mi país natal todo era mucho más agitado que donde vivo y he tomado como más, me he adecuado más a que las cosas son más lentas, a que las cosas son diferentes. Entonces, fíjate cómo esto, yo creo que si tú me hubieses hecho este test hace 6 años, hubiese Ujú. salido mucho sí. Entonces, fíjense la importancia de cómo el ambiente, lo digo por mi experiencia personal, porque hubo preguntas que me hicieron ruido, pero yo dije, no, ahorita tengo mucha paciencia para esperar a que el otro termine con lentitud. Antes no. Entonces, qué importancia de cómo se ha ido fortaleciendo. ¿Por qué? Porque nosotros definitivamente tenemos que darnos cuenta de que hay situaciones que nos alteran y que no nos van a hacer nada provechoso. Por ejemplo, si yo me pongo a decir palabras inadecuadas porque un carro se presentó al frente mío, no voy a tener paz y sosiego nunca, ¿ok? Ahora, este test es importante que nosotros lo hagamos cada cierto Que igual tiempo. es bueno también estarse evaluando cómo está, siempre lo habías dicho ahorita, no en todas nuestras épocas o temporadas de nuestra vida estamos en la misma identidad, trabajando lo mismo, entonces sí se puede hacer perfectamente. Pero hay una tareita que les quisiera dejar para un ejercicio que quisiera dejarles básicamente para que lo hagan hoy cuando se termine el live y esta semana. Y es simplemente en una libreta tratar de recopilar varias cosas. Una, los elogios que recuerdes que te hayan dicho otras personas a lo largo de tu vida. ¿Listo? En otra, enumerar las capacidades y las fortalezas que tú crees que tienes. Y en el otro lado, enumerar las cosas que te hacen sentir orgulloso de ti mismo. O sea, los logros, las actitudes que has tenido frente a ciertas situaciones. Y vuelvo y te digo, pues empezarla desde hoy y trabajarla por una semana. Y finalizando la semana, volver a leerla, volver a mirar todas estas cosas que escribimos, porque esto nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestra propia identidad personal. Bueno, fíjate que esto que tú estás diciendo me ha llamado tanto la atención. En estos días yo estaba revisando las redes sociales, ¿no? Y estaba buscando en unas historias y empecé a ver unos mensajes de mucha gente que habla acerca de este programa de Domingo de Live y habla de repente agradecimientos y cómo esto fortalece definitivamente tu identidad y te das cuenta que vas como sintiendo más energía y dándote cuenta que no perdiste la identidad, fuiste siempre la persona, pero simplemente estás dando desde el corazón, como tú lo estás viendo. Y una de las cosas de la identidad es presentar el mundo bonito que tenemos cada uno de nosotros y que sea valorado. Porque, ¿qué ocurre? Seguramente si yo estuviera en una reunión con Verónica, ella diría sus maneras o tendría sus maneras de aportar, yo diría las mías y nosotros nos adecuamos. Es algo tan particular, por ejemplo, las redes sociales hicieron posible que Verónica y yo nos conociéramos. Yo no conocía a Verónica personalmente y no la conozco, pero la empatía se va creando por la identidad de cada una de nosotros. Haces esto, vamos con esto, e inclusive compartimos muchísimas cosas, yo diría de mucho interés y de mucha concordancia.
¿Por qué? Porque hay una identidad fortalecida en cada una de nosotros y tenemos una empatía de decirle, mira, Verónica, de verdad, no tengo ni idea qué vas a hacer. O, María José, no tengo nada no sé qué hacer. Es algo que yo quiero que ustedes lo vean. La identidad causa flexibilidad. Ahora, Verónica, ¿en dónde pudiésemos nosotros conseguirte? ¿En las redes sociales? ¿Hay algún servicio que tú brindes en las redes Sí, sociales? tengo mi página de Instagram, que es arroba slash o guión bajo, mejor dicho, arroba Verónica guión bajo PNL. Y la página de Facebook también, que es Verónica Aguilar PNL. Ok, perfecto. Entonces tú podrías copiarlos ahí en los contactos para ya ir Claro que cerrando sí. aquí el live. Bueno, gente bonita, aquí tenemos un tema muy interesante, perder identidad. Establece tu estabilidad emocional, tus valores, tus deseos, tus intereses, tu religión y no permitas que te manipulen y que cambies tu identidad. Fortalecer la identidad depende de ti y de los comentarios que tú sientas que han tenido de valor y enriquecimiento en tu vida en todo aquello que has aportado, ya sea personal, ya sea de pareja, ya sea como padres o como guías o en el trabajo, debemos manejar una estabilidad emocional bien importante que determina definitivamente tu personalidad. Y por tanto, no vas a sentir que perdiste la identidad, sino que ajustaste tu identidad. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por haberme acompañado. Un abrazo fuerte desde aquí y con mucho cariño a todas las personas que se conectaron. Yo muy contenta. Nos vemos para el próximo domingo de live. Muchas Y muchísimas gracias, gracias, Verónica Aguilar, María José, por por tu tanto invitación y enriquecimiento. por compartir, que podamos compartir estos espacios. Un abrazo muy, muy, muy grande. Chao. Chao.